Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de este 31 de enero. Estamos listos para contarles las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a nuestros titulares, comenzamos. Presidente Alejandro Yamatei anuncia ingreso de primer lote de vacunas contra el COVID-19 para dentro de 15 días. Guatemala está por llegar a los 160,000 contagios de COVID-19 desde que se reportó el primer caso. Hay más de 5,500 fallecidos. Fiscalía de México identifica a 2 víctimas guatemaltecas de matanza en Tamaulipas. Investigaciones continúan para establecer identidades pendientes. En el reportaje realizamos un recorrido por comunidades de Alta Verapaz. Familias no tienen recursos para alimentarse. Preocupa desnutrición infantil. Guatemala sigue presentando altos niveles de percepción de corrupción. ¿Qué hace falta para mejorar? Hablamos del tema en la entrevista. En internacionales, en Europa hay más restricciones para evitar contagios, mientras que en América Latina países como Perú presentan crisis por demanda de oxígeno para pacientes. Bien, les cuento que la Dirección General de Transporte ha señalado que continúan con los operativos para verificar que las unidades de buses extraurbanos no viajen sobrecargadas o incumpliendo el número de pasajeros establecidos según el semáforo epidemiológico del Ministerio de Salud. En 2020, la DGT impuso 87 multas que fueron por el incumplimiento a las normas y por el incremento a la tarifa. Las sanciones son de 3,000 por sobrecarga y 10,000 por el incremento a la tarifa, además de la suspensión del piloto hasta por 6 meses. Hasta este 31 de enero de 2021, la DGT había realizado al menos 41 operativos y se han impuesto 15 multas por no respetar el límite de pasajeros. Por su parte, autoridades de la Policía Nacional Civil señalan que en lo que va del año ya han detenido a 3 pilotos que han viajado con sobrecarga de pasajeros. Luego de que se habilitara el teléfono 1532 para denuncias, los usuarios ya nos señalaban los lugares en específico donde los pilotos sobrecargaban las unidades y las principales rutas, que eran ruta hacia el occidente y ruta al Pacífico. Es por eso que iniciamos los operativos nocturnos y fue el resultado de estas remisiones. En el año ya presente, en el 2021, se han realizado solo en el mes de enero aproximadamente 49 operativos y de estos se han impuesto un aproximado de 15 sanciones por incumplimiento al aforo. Y en los últimos 6 días, la Policía Nacional Civil reporta la detención de 100 personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas después de las 21 horas. La mayor cantidad de personas detenidas se han reportado en los departamentos de Escuintla, Izabal, Petén, Quetzaltenango y Guatemala por infringir la ley seca, como ya le habíamos mencionado. Las personas pueden pasar entre 15 y 30 días en prisión, pues así lo establece el artículo 495 del Código Penal, pero la sanción que se recibe queda a criterio de un juez, pues se trata de una falta y no de un delito. Además, se ha detenido al menos a 30 personas que han estado conduciendo en estado de ebriedad, también en esta semana.
Y este sábado un joven de 21 años que se dedicaba a la venta de comida en la calle fue asesinado, según informaron bomberos voluntarios. El hombre murió al recibir varios impactos de arma de fuego. Esto en la 17 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1 capitalina. El ataque ocurrió a plena luz del día y fue de manera directa. Según informaron los vecinos, este hecho estaría relacionado con el cobro de extorsiones que se registran en la zona a los vendedores. Y las autoridades dieron a conocer que encontraron a una mujer fallecida en un camino de terracería de la zona 5 en la cabecera departamental de Chimaltenango. La víctima no fue identificada. Y esta madrugada se registró un incidente armado en el ingreso a la colonia Santa Rita, en la zona 7 de la capital, en cercanías del Puente del Incienso. Los bomberos municipales dieron a conocer que en el lugar quedó fallecida una mujer con heridas de arma de fuego en su cuerpo. Y vea usted, una cámara captó el momento en el que dos motoristas derraparon en la ruta a Condado Naranjo en la ciudad de Guatemala. Un motorista se salvó de ser atropellado por el vehículo. Segundos después, otro piloto de moto a un par de metros atrás también derrapó. En las imágenes se puede observar que en la calle hay derramada gasolina y además se puede ver cómo agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito llegan a auxiliar a estas personas. Bien, y ahora hablamos de las vacunas. Como le anunciamos en titulares, el presidente Alejandro Yamatei dio a conocer que el primer lote de la vacuna contra el coronavirus llegará a Guatemala en aproximadamente 15 días para así comenzar con su aplicación. El presidente Alejandro Yamatei anunció este 30 de enero que Guatemala recibirá el primer lote de vacunas contra el coronavirus entre el 15 y 17 de febrero, las cuales serán al menos 847.200 dosis, según el Ministerio de Salud, con lo que se podrá iniciar la vacunación contra el COVID-19 de 423.600 guatemaltecos, ya que son 2 dosis por cada vacunado. En un mensaje a la nación desde Concepción, Chirquichapa, Quetzaltenango, Yamatei explicó con quiénes se comenzará la aplicación. Que nos alcanzarán para irnos a trabajar. Uno, en la primera línea, en los médicos, enfermeras, al personal de salud que está expuesto, a los bomberos, a la gente que traslada los cadáveres de las personas con COVID-19. Pero también nos va a alcanzar para que arranquemos la vacunación con aquellas personas que tienen enfermedades que los hacen ser de alto riesgo, como el cáncer, y nos alcanzará para que arranquemos la vacunación con los mayores de 75 años de edad. Las vacunas provendrán del laboratorio AstraZeneca SkyBio, adquiridas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y su aplicación comenzará casi de inmediato, aseguró el presidente. En los próximos días, la ministra de Salud estará haciendo entrega del Plan Nacional de Vacunación, que incluye ya la posibilidad de arrancar, ya sea a mediados de este mes, finales de este mes o a principios del mes de marzo, porque la fecha de entrega de recepción de estas vacunas está en la segunda quincena. Nos estarán en los próximos días fijando con exactitud la fecha, pero tengan la seguridad que 24 o 48 horas después de haber recibido la vacuna, iniciaremos el proceso de vacunación en Guatemala y no descansaremos hasta seguir consiguiendo las vacunas que por lo menos nos garanticen este año que la mitad de la población pueda ser vacunada para que podamos enfrentar el virus y podamos de alguna manera seguir con nuestras vidas, seguir logrando la recuperación económica del país y seguir pensando en que el regreso a una nueva normalidad sea algo tangible en el corto plazo. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, por su parte, informó que un segundo lote de las vacunas está programado para el segundo cuatrimestre del año, que sería entre mayo y agosto.
de acuerdo con la disponibilidad de entrega de las empresas fabricantes, y señalaron que en la notificación enviada a Guatemala se aclara que la distribución podría ajustarse a la luz de circunstancias que son difíciles de anticipar y variables que evolucionan de manera constante a nivel mundial. El Ministerio de Salud también informó que ya está lista la cadena de distribución para la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna requiere al menos 2 dosis y según AstraZeneca en diciembre último señaló tener la fórmula ganadora contra el COVID-19. Ya había reportado una eficacia del 70% en comparación con Pfizer y Moderna, que era de un 90%. Una ventaja de la vacuna de AstraZeneca es que no requiere temperaturas tan frías como Pfizer, que debe mantenerse a menos 70 grados, lo que facilita su distribución, algo para lo cual Guatemala ya tiene preparada su cadena de distribución para esta primera fase del plan de vacunación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bien, esté pendiente porque en nuestro siguiente bloque vamos a estar hablando con la doctora Zulma Calderón de la Procuraduría de los Derechos Humanos para conocer cómo se va a verificar que la vacuna llegue a donde tiene que llegar. Mientras tanto, ¿cómo funciona la vacuna contra el coronavirus? Ahora le contamos. Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad contra el virus que causa el coronavirus, sin que para ello tengamos que contraer la enfermedad. Los diferentes tipos de vacunas actúan de muchas formas para aportar protección, pero con todos el organismo se queda con un suministro de linfocitos T de memoria, además de linfocitos B que recordarán cómo combatir ese virus en el futuro. Por lo general, después de la vacunación, el organismo demora algunas semanas en producir linfocitos T y B. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte con el virus que causa el COVID-19 justo antes o después de vacunarse y que se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección. A veces después de la vacunación el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas como por ejemplo fiebres. Estos son normales y son una señal de que el organismo está desarrollando inmunidad, ha señalado el Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias en su división de enfermedades virales ubicado en Estados Unidos. Según lo anunciado por el presidente Alejandro Yamatei, Guatemala recibirá la de AstraZeneca. Pero, ¿cómo funciona esta marca? Los investigadores fabricaron la vacuna utilizando este tipo de virus llamado adenovirus, el cual causa resfriados en chimpancés. Este fue modificado para que no cause infecciones en las personas, es decir, alteraron genéticamente el virus para que lleve un gen de una proteína de coronavirus que teóricamente entrenaría al sistema inmunitario de las personas para reconocer al verdadero coronavirus, según relata un artículo del The New York Times el pasado 27 de noviembre. A la vacuna se le transfirió información genética de la proteína espiga del SARS-CoV-2, la cual es utilizada por el COVID-19 para invadir las células. De esta forma, la vacuna se parece al nuevo coronavirus y le da la clave al sistema inmune para aprender a atacarlo. La vacuna tiene una eficacia del 70.4% y se requieren al menos 2 dosis. La primera dosis empieza a generar protección. La segunda se administra unas semanas después y es necesaria para lograr la máxima protección que ofrece la vacuna. Una de las ventajas que presenta la vacuna de AstraZeneca es que es fácil de almacenar, ya que puede conservarse a la temperatura de un congelador, entre 2 y 8 grados centígrados. Además, es más barata, ya que su costo promedia entre $3 y $4 por dosis, unos 40 quetzales por cada vacuna. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y en otras noticias, por segundo domingo consecutivo, parientes de Luz María del Rocío, víctima de femicidio, marcharon por el centro histórico de la ciudad pidiendo justicia para las 29 víctimas que se cuentan en lo que va del año. Llamamos al vientre a la memoria de historia de Luz María del Rocío. Luz María del Rocío desapareció en la avenida Simeón Cañas antes de aparecer asesinada. Por eso partió de ahí la marcha a su memoria y llegaron hasta otro punto emblemático por lo trágico, la Plaza de las Niñas, al centro de la capital. Ella es uno de los 29 casos de feminicidio que se reportan en Guatemala en enero. 23 cuenta el Ministerio Público. Todos ellos siguen causando indignación. Exigimos justicia, porque así es, así sea y así será. Pero si alguien busca protestar con templanza, esa es la madre de Luz María,
Y para mí es muy duro, muy difícil esto que yo estoy viviendo, porque yo reconocí a mi hija y en la forma en que yo la fui a reconocer, en mi vida, ni en sueños, ni en mis peores pesadillas, yo pensé poder ver así a mi hija. Tengo que ser fuerte y le solicito a mi Dios, que es quien me tiene de pie, le agradezco con el corazón a mi Señor Dios, porque Él me tiene de pie, Él me tiene con esta fortaleza. Y tiene claro qué es lo que busca con estas marchas, que ya van 2. Justicia. Lo que necesitamos es justicia. Esa es la respuesta que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que haya justicia. Que al menos nosotros como familia, como núcleo familiar, tengamos tranquilidad, no tengamos miedo de salir a la calle. Los nombres se suceden uno tras de otro. Y aunque hoy la atención está puesta en Luz María, no se olvidan de que el año apenas comienza y ya hay registro de 309 casos de violación sexual. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y en Quetzaltenango las mujeres también se pronunciaron y repudiaron la violencia contra la mujer. Además piden justicia por los casos que no se han esclarecido hasta este momento. Con flores, carteles, la canción Sin Miedo y un kiosco informativo, mujeres de Quetzaltenango se reunieron en el Centro Intercultural para repudiar la violencia contra la mujer y exigir seguridad y justicia. Soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¿Verdad? Lamentablemente pues tampoco ha habido una justicia pronta, reparadora y digna para todas las víctimas, tanto de femicidio como de violencia de género en sí. Entonces también la demanda que tenemos es para todas las autoridades de implementar mecanismos de justicia que sean accesibles y prontos, como también medidas preventivas, ¿verdad? Por cada desaparecida que resuene fuerte, nos queremos vivas, que carga con fuerza el feminicida. Las mujeres también hicieron una reflexión sobre la importancia de cambiar las actitudes machistas en los hogares y en la sociedad, así como educar a niños y niñas en temas de valores, igualdad de género y educación sexual y reproductiva. Y algún fulano me apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Que el Estado nos proteja. Tenemos derecho a vivir en un país libre, tenemos derecho a existir, tenemos derecho a vivir. Somos mujeres, tenemos hijas y queremos esperanza y futuro para ellas. Soy 56 tomadas por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. El grupo de mujeres que fue reducido por la pandemia colocó flores moradas en el Monumento a la Paz para pedir seguridad. Otra de las demandas es la renuncia del ministro de Gobernación, Henry Reyes. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Toyota presenta. En las noticias internacionales, cientos de peruanos hacen cada día filas de hasta 72 horas y duermen en la calle para conseguir un cilindro de oxígeno. Así como lo ve, un bien indispensable para la atención sanitaria de familiares y allegados enfermos de COVID-19. La gente espera a que el personal del centro de oxígeno del lugar en la ciudad portuaria contigua a Lima revise con la policía la lista de quienes hicieron fila para comprobar que nadie adelante el turno y también evitar la llegada de revendedores que aprovechan la crisis para lucrar. El coronavirus golpea sin pausa a varias regiones peruanas desde inicios de enero, luego de registrar un alza notable de casos a partir de las fiestas navideñas y de fin de año. En más información internacional, miles de personas no tomaron en cuenta las advertencias del gobierno y salieron a las calles de varias ciudades rusas en el segundo fin de semana de protestas
contra la detención del principal opositor del presidente Vladimir Putin. Al menos 4.407 personas fueron detenidas en todo el país, de las cuales 1.362 en Moscú y 962 en San Petersburgo, al igual que unos 82 periodistas, según el último informe difundido por una ONG especializada en el seguimiento de manifestaciones. Estas nuevas ocurrieron tras las protestas del pasado fin de semana que congregaron a decenas de miles de rusos y se saldaron con más de 4.000 detenciones y la apertura de unos 20 procedimientos penales. Toyota presentó. Vamos a la pausa, pero ahora le cuento con qué regresamos. Al volver, le presentamos la actualización de casos de coronavirus en el país y hablamos de cómo se va a garantizar que la vacuna llegue a donde debe. Ya estamos de regreso, conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo otros 386 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 159.504 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 25 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.643 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 144.595. Finalmente, los casos activos estimados son de 9.266 y se efectuaron 4.983 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 30 de enero de las 0 a las 23:59 horas. Bien, en este momento, como les anunciamos, vamos a conversar con la doctora Zulma Calderón para conocer cómo se va a verificar lo que queremos conocer. Es decir, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Pero ¿va a llegar realmente a donde debe? Esa es la pregunta. Doctora Zulma Calderón, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de Guatevisión. Muchísimas gracias, doctora. Decíamos entonces, ¿cómo se va a verificar que la vacuna llegue a donde tiene que llegar? Bueno, este 26 de enero, hace unos pocos días, realizamos una supervisión al Programa Nacional de Inmunizaciones con el objetivo primordial de conocer en primera instancia las grandes líneas estratégicas del Plan Nacional de Vacunación, tomando en cuenta que este no ha sido presentado de forma oficial y que es una de las grandes situaciones y de las grandes debilidades que hasta este momento tenemos, ¿verdad? Dentro de este ejercicio de supervisión logramos determinar que efectivamente se han planteado 4 fases para la vacunación ante la llegada de la vacuna contra el COVID. La primera fase, que incluye efectivamente a la población priorizada, que corresponde al personal de salud que brinda atención directamente a los pacientes del área COVID, se va a estar realizando a través de un censo. Es importante mencionar que este censo aún se encuentra en construcción y que tiene una serie de pasos logísticos importantes con el objetivo de resguardar precisamente que sea directamente las personas que están asignadas a los servicios de salud de las áreas COVID que reciban la vacuna. Es decir, sí se están estableciendo parámetros de seguridad importantes en este momento para que reciban la vacuna quien la tienen que recibir, sobre todo en el marco de
serán 800,000 dosis con la cual se espera cubrir alrededor de 400,000 personas, tomando en cuenta que solo esta primera fase incluye alrededor de 225,000 personas. Ahora bien, en cuanto al Plan Nacional de Vacunación, como usted mencionaba, todavía no se ha presentado. El Ministerio de Salud Pública ha anunciado que será la siguiente semana. De lo que se conoce hasta este momento, ¿qué dudas mantienen ustedes en lo que han verificado? Hay dudas, sobre todo técnicas, muy importantes, porque tenemos que recordar que esta situación es una situación excepcional también dentro del marco técnico. No se ha logrado establecer, por ejemplo, qué va a pasar con las personas, cómo se va a descartar o cuál será la acción que el ministerio va a tomar con las personas que pudieran ser asintomáticas respiratorias. Esa fue una de las dudas que planteamos durante nuestra supervisión y los funcionarios del Ministerio de Salud nos manifestaron que aún no tienen planteada una respuesta para esta interrogante. También la situación de las mujeres embarazadas, cuánto tiempo después de dejar el embarazo, de terminar el embarazo, van a ser incluidas dentro de los planes de vacunación, y también cuál va a ser el resto de la logística para la población en general, tomando en cuenta que en esta primera fase pues será un ejercicio mucho más ordenado y mucho más fácil, porque estamos hablando de población cautiva, es decir, población que es fácilmente identificable dentro de los hospitales. Precisamente sobre el tema de la logística era lo que le iba a preguntar, ¿qué es lo que se conoce y con cuánto tiempo de anticipación cree usted que se debería de girar la información para la población en general? Porque hay muchas dudas al respecto, ¿no? Hasta donde tenemos conocimiento a raíz de esta supervisión que le mencionaba, se van a estar levantando a través de los alcaldes y de las autoridades locales de todo el interior del país, censos también de las comunidades, y se espera que con esta información que esté actualizada se pueda, la calendarización de la vacunación de la población se pueda hacer a través de citas, para con esto poderle dar también el seguimiento oportuno, tomando en cuenta que esta vacuna de la que estamos hablando debe de ser aplicada 2 dosis, y que esta es una situación de suma importancia porque debe de tener un seguimiento, es decir, la persona debe de poder localizarse. Esta será una vacunación que no se va a llevar a cabo de forma normal, como lo hemos hecho ordinariamente, es decir, no van a haber jornadas, porque debemos de evitar los conglomerados, lo que significa que tenemos que llevar un orden y que tenemos que apegarnos a esas citas y a esos calendarios. En ese sentido, doctora, ¿qué recomendaciones hacen ustedes a la población en general y qué recomendaciones han hecho también al Ministerio de Salud? A la población en general es necesario que recordemos que la vacuna, si bien es cierto, es una de las herramientas más importantes que tenemos en este momento en contra del coronavirus, no es una fórmula mágica. Tenemos que seguir implementando las medidas de prevención y contención como hasta este momento lo hemos hecho, insistir en el tema del lavado de manos, del uso de la mascarilla y sobre todo del distanciamiento social. Al Ministerio de Salud es importante en este momento por lo menos 4 recomendaciones que son determinantes. Necesitamos que se haga público, que se dé a conocer la confirmación que se dio a través del mecanismo COVAX con la calendarización del envío de las vacunas. La mayor parte de países están haciendo públicos estos documentos y creo que eso es parte de la garantía y de la tranquilidad de la población. También es urgente que se haga público este plan estratégico de vacunación, porque con eso también se van a resolver muchas dudas. Y una tercera recomendación sería que es importante, creo que estamos tarde en iniciar una campaña de información a la población con relación al tema de la vacuna para evitar mucho de la desinformación que está habiendo en este momento. Y sobre todo, y una cuarta recomendación sería informar sobre toda la cadena logística, sobre toda la cadena de distribución y garantizar con eso que la población no solo esté informada, sino que se tenga la certeza de que en el momento oportuno a todos nos va a llegar la vacuna. Bien, pues doctora Zulma Calderón, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Un gusto siempre, Alejandra. Bien, vamos a la pausa, ahora le cuento con qué regresamos.
Tenemos más sucesos del fin de semana y hablamos de la percepción de corrupción en el país. Quédese con nosotros. Bueno, esta semana conocimos que Guatemala es uno de los países que más ha caído en el índice de percepción de corrupción según el último informe publicado por Transparencia Internacional. Los países de América que superan a Guatemala son Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras. ¿Qué significa esto? Bueno, los guatemaltecos sentimos que no hay avances. Actualmente Guatemala ocupa el puesto 149 de 180 países y cuenta con 25 puntos de 100. Esta es la posición más baja registrada para el país desde que se inició la medición. En comparación, para que usted se dé una idea, los países mejor posicionados en América son Uruguay con 71 puntos y Chile con 67. Y en el mundo son Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. Los que aparecen en las últimas posiciones son Somalia y Sudán del Sur. Bien, vamos a continuar con más en este momento y por varias razones la percepción de corrupción ha empeorado en el país en el último año. ¿Qué necesita Guatemala entonces para que cambien las cosas? ¿En qué se está fallando? Planteamos las preguntas esta semana. Este año Guatemala alcanza niveles históricos en el índice de percepción de corrupción. Hablamos con Eddie Cooks, director de Acción Ciudadana, y le preguntamos por qué el país no mejora en acciones de transparencia. Que la población tiene una percepción mucho más profunda de la corrupción y que el indicador más claro sobre eso fueron las protestas que se desarrollaron el año pasado y que posiblemente a este año vuelvan a renacer debido a la forma en la que se está manifestando la administración pública, y no solamente en COVID, sino en distintos ámbitos, especialmente en la construcción o en el Ministerio de Comunicaciones. Creo que ahí tenemos una problemática muy fuerte porque las entidades de control o el control formal en el tema de rendición de cuentas pues están muy ausentes. La percepción negativa se mantiene y ha incrementado con pequeñas variantes en 2 décadas. Y este estudio se ha hecho desde el año 2002. Incluso antes. Entonces, Guatemala ha tendido hacia la baja y por lo tanto es un país considerado con alta corrupción en el mundo. La crisis sanitaria impactó aún más, pues las personas esperaban una mejor respuesta. El hecho es que el año pasado fue marcado por hitos muy fuertes en temas de opacidad. En algún momento no se entregó información pública. Incluso se destituyó al ministro de Salud por ese tema, por no entregar información epidemiológica que era necesaria para poder determinar cuáles eran las políticas a seguir en el tema de la epidemia. Hasta después surgió la idea del semáforo, pero y aparte la administración de los recursos de la recuperación económica. Digamos, muchas de las personas no fueron beneficiadas, entonces la gente tiene en su conciencia ese hecho de que el gobierno ha sido deficiente, ha sido corrupto, ha sido poco transparente, y el desencadenante fue el presupuesto nacional. Pero, ¿realmente hay voluntad de mejorar? Lo que tenemos es un Estado que no responde a ese clamor popular de luchar contra la corrupción y que vemos que los factores que inciden en ese sentido es la falta de voluntad política, por ejemplo, de los gobiernos, y que realmente ya no les interesa. El papel de los ciudadanos también es fundamental. Es el problema que tenemos en Guatemala, que la gente tiene conciencia de la corrupción, pero la acepta. Tenemos un alto grado de aceptación de la corrupción y por eso mismo es que los funcionarios corruptos hacen y deshacen con el Estado. Concluir procesos pendientes como la elección de cortes, hacer que las entidades de investigación y auditoría funcionen, mejorar el sistema de justicia, entre otras acciones, es lo que se espera para que los ciudadanos confíen y tengan otra percepción en el país, pues la corrupción se mide y observa en diferentes niveles, desde el cumplimiento de promesas políticas, dotación de servicios básicos a la población, hasta la denuncia y el esclarecimiento de casos. Bueno, en más información, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia se realizó la Asamblea General de la Asociación de Jueces y Magistrados del organismo judicial, en donde se eligió a la nueva Junta Directiva. Esta se realizó de forma semipresencial y uno de los puntos más álgidos fue la votación, ya que
fue de manera virtual, algo que causó molestia en los presentes. Con 202 votos, la planilla número 2 fue elegida para integrar la junta directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados encabezada por el juez Freddy Orellana, que en enero de 2020 fue recusado por la FESI, quien dudó de su imparcialidad en el caso Negociantes de la Salud, tras beneficiar al exdiputado Baudilio Hichos. Cerrando el caso, una fotografía evidenció que el juez y el abogado de Hichos eran amigos. Y agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a 3 personas por intentar ingresar ilícitos a la cárcel de Pavón en Fraijanes. Ellos fueron sorprendidos por elementos del Ejército de Guatemala cuando cargaban costales en cuyo interior habían bebidas alcohólicas como cerveza, ron, tequila, además de celulares, lámparas recargables, auriculares y bocinas. Y durante el fin de semana se registró un incendio que consumió 2 locales en donde fabricaban camas y colchonetas. El hecho también se reportó en el kilómetro 46.5 de la ruta interamericana jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. Aparentemente el fuego se originó cuando estaban soldando en la parte trasera del local y una chispa saltó cayendo al cuarto en el que se guardaban pacas de algodón. Uno de los propietarios del local estima que las pérdidas ascienden a 40,000 quetzales. Los bomberos municipales departamentales no reportaron personas heridas, solamente daños materiales. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en México comienza a publicar resultados sobre las 19 víctimas de los 2 vehículos calcinados que encontraron en el municipio de Camargo. Uno de los vehículos tiene 113 impactos de bala. De los 4 cuerpos que han logrado identificar, hasta el momento 2 son de nacionalidad guatemalteca. Las labores se llevan a cabo junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Antes de que comenzaran a identificar a las víctimas, recuerda usted que vecinos de Comitancillo, en el departamento de San Marcos, aseguraban que entre las víctimas están sus familiares. Bien, ahora vamos a la pausa, pero en breves segundos le contamos con qué regresamos. Al volver, familias en comunidades de Alta Verapaz no tienen recursos para alimentarse. Preocupa desnutrición infantil. La nutrición de los niños es un tema fundamental y la falta de alimentos en algunas regiones del país complica el desarrollo de los menores. En el siguiente reportaje, nuestros equipos visitaron comunidades de Alta Verapaz y estas son las historias. Aldea Las Pacayas se encuentra a 210 kilómetros de la ciudad capital, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz. Actualmente tiene 4.400 habitantes, de los cuales 700 son niños menores de 5 años. Durante diciembre de 2020, fallecieron 20 niños por desnutrición según cifras oficiales. Esta cuenta puede seguir aumentando porque la asistencia tarda en llegar a comunidades alejadas, como lo es la aldea Las Pacayas en San Cristóbal Verapaz, una de las regiones afectadas por las tormentas Eta e Iota en Alta Verapaz. Principalmente la falta de educación alimentaria, nutricional, que tienen las madres realmente. También la falta de educación básica, la educación general, ¿verdad? Creo que eso influye muchísimo en el tema de que hayan tantos casos de desnutrición en Guatemala. También pues el nivel de pobreza y el nivel de inseguridad alimentaria y nutricional que existe ahorita en el país también influye muchísimo en el tema de desnutrición infantil, que realmente sí creo que es un tema súper importante que hay que pues varias instituciones deberían de enfocarse en eso para que realmente poco a poco, no quiere decir que de una intervención se va a lograr recuperar a todos los niños,
pero sí de poquito en poquito se pueden ir haciendo cambios que pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Platicamos con sus chicos que están allá afuera. Para muchos padres y encargados, ha sido difícil dar un plato de frijoles y tortillas debido a la falta de empleo y recursos durante la pandemia de coronavirus. Este alimento es básico para la mayoría de la población, pero no aporta los suficientes nutrientes para que crezcan los niños. Y no solo ellos, sino la alimentación de las mujeres durante el embarazo, quienes algunas veces padecen desnutrición. Muchas veces se quitan muchos alimentos que es importante que los consuman, y realmente el cuidado del embarazo así al 100% no está en las mujeres, ¿cómo se llama?, de esa comunidad. Tanto mujeres en etapa de embarazo, puérperas y mujeres lactantes, ¿verdad? Realmente la alimentación es muy deficiente, y desde ahí es donde comienzan como los primeros 1000 días de los niños, que son súper importantes para que ellos se comiencen a desarrollar tanto físicamente y también del lado cognitivo, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 27.913 niños menores de 5 años con desnutrición aguda a finales del 2020, mientras que 50 fallecieron, pero no se descarta que el reporte no contenga todos los decesos, ya que el sistema analiza la causa primaria de muerte, sino que es otra enfermedad que lo lleva a contraer otro padecimiento como diarrea aguda o neumonía. En los últimos meses se han realizado brigadas de nutrición de casa en casa para identificar casos de desnutrición crónica, aguda o retardo de crecimiento moderado y severo. Esto con el fin de no esperar a que las familias se acerquen a los centros de salud. En las visitas se evalúa circunferencia de brazo, observación de signos vitales, medición de peso y talla. Esto fue el año pasado. Desde octubre del año pasado, en la aldea Las Pacayas han evaluado 555 menores de 5 años. La relación entre pobreza y desnutrición es evidente. Familias luchan por solventar los efectos que las tormentas y la pandemia ha dejado, mientras crecen las cifras de desnutrición, uno de los mayores problemas en el país. Para el Noticiero Guatevisión, Ana Lucía Ola, Juan Diego González y María René Barrientos. Bueno, en otra información, como ustedes saben, hasta el día de hoy nos seguimos preguntando cuál fue el verdadero origen del coronavirus. Una misión de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en Wuhan, China, realizando una investigación. Y aunque varios puntos de la agenda son secretos, esto es lo que se conoce hasta el momento. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran en la misión de la ciudad china de Wuhan para intentar aclarar los orígenes del COVID-19, visitaron el sábado el primer hospital de la localidad que recibió enfermos de coronavirus. La agenda concreta de los expertos sigue siendo un secreto y solo sus mensajes en Twitter y los de la OMS informan de sus pasos. China permanece prácticamente muda sobre esta visita, muy delicada a nivel político, ya que al gigante asiático se le reprocha a menudo haber tardado en reaccionar tras la irrupción de los primeros casos de coronavirus. Los miembros del equipo, que respetaron hasta el jueves 14 días de cuarentena, acudieron el sábado por la mañana escoltados y lejos de las cámaras de la prensa al hospital en Wuhan. Este establecimiento es el primero en haber acogido a finales de 2019 a pacientes que sufrían lo que entonces se consideraba un virus misterioso, que se había comenzado a detectar en esa ciudad china, considerada el kilómetro cero de la pandemia que asola al mundo. El gobierno comunista chino inauguró la exposición en Wuhan para ensalzar su imagen y celebrar su victoria ante la pandemia. El sábado, una parte de la delegación de la OMS visitó esta exhibición. La organización mencionó visitas al Instituto de Virología de Wuhan, donde se manipulan coronavirus, y un mercado local en el que se vendían animales exóticos vivos y donde el virus pudo transmitirse a las personas. El gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump planteó la hipótesis de que el virus de COVID-19 pudiera haber salido del Instituto de Virología contagiando investigadores, una teoría que por ahora no se apoya en ninguna prueba científica. Según cifras oficiales, solo 2 personas han muerto del nuevo coronavirus desde mediados de mayo en China. En total, el país asiático ha registrado oficialmente 4.636 muertos desde el comienzo de la pandemia. Esta cifra contrasta mucho con los más de 2 millones de decesos en el mundo. En las últimas semanas, China ha registrado pequeños brotes de infección en zonas del norte y en la periferia de Pekín.
Y un total de 39 viviendas fueron entregadas a igual número de familias que se encuentran en zonas de riesgo por el volcán de fuego. Estas viviendas fueron donadas por Israel. Las familias beneficiadas vivían en zonas catalogadas en alto riesgo, por lo que contar con un nuevo hogar lejos del peligro les cambió la vida. La comunidad donde vivía, sí se vive con ese temor, ya que desde que pasó esa tragedia, el volcán no ha dejado de estar así activo. Todos los días se escuchan los retumbos. Bendito Dios y pues a la gente que apoyó y todas las donaciones que hubo, entonces ya tenemos nuestro propio hogar donde venir a restablecernos nuevamente, ¿verdad? Donde poder seguir adelante con la familia. Las casas fueron construidas en la colonia Cañada de Guatelinda, zona 3 de Escuintla. Estas cuentan con todos sus servicios. Gracias a Dios, después de 2 años de espera, se logra la construcción de 39 viviendas de 40 metros cuadrados. Son viviendas que cuentan con servicio de agua, energía eléctrica, techo de lámina, 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, sanitario en la parte de afuera y su área de pila o lavandería en la parte trasera. En este mismo lugar se gestionan más proyectos para el beneficio de las familias. Y estoy muy contento en esa colonia, la Nueva Jerusalén, que comenzamos desde la tragedia del volcán. A un mes ya entregamos la primera casa aquí en unión de evangélicos, de católicos, de judíos, de todo el mundo. Tenemos colegio que lo vamos a terminar de construir. Tenemos ahí clínica que ya fue donada, construida. Tenemos centro comunitario de Iris International que ya también está construido. Tenemos bastante cosas y vamos por mucho más. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Como siempre, le dejamos con esta galería de imágenes captadas por nuestros equipos este fin de semana. Y es que varias personas llevan a sus perros a entrenar al hipódromo. Aquí las tiene. Buenas noches. Que descanse.